de Globovisión. Estábamos conversando de la importancia del periodismo propositivo, un periodismo que sirva para construir, para llegar a esos puntos de encuentro, pero qué difícil, incluso en este espacio, a veces cuesta sentar a personas que piensen distinto. Cuando se les hacen las invitaciones, no siempre encuentras a la otra parte, entonces a veces hay que trabajarlo por separado, incluso para un programa de televisión. Cuesta sentar a personas que piensen diferente, y también la audiencia muchas veces nos escribe, si viene alguien de la oposición, por ejemplo, escriben desde el lado del chavismo. ¿Dónde está Rosa, el diputado del chavismo? Y no es porque no se les invite, sino que muchas veces no están dispuestos a escuchar al otro. Eso hay que dejarlo claro. Además que pienso que por lo general eso ocurre porque no se tiene el argumento firme para defender esa posición, y no hay como una negación a abrirse a escuchar al otro, a abrirse a la posibilidad de que exista un punto de encuentro y quizás ser juzgado por las personas de su entorno a la hora de escuchar al otro. ¿Y por qué? También hemos tenido encuentros enriquecedores, por ejemplo. Pero maravillosos, y propuestas a partir de esos encuentros. El tema LGBTI, por ejemplo, me llamaba la atención, claro, tan polémico. Teníamos un muchacho activista LGBTI y también grupos, bueno, que estaban en contra, muy conservadores, y al final del programa se abrazaron, y me pareció, bueno, un elemento importante, ¿no? Ver cómo reunir a personas y tratar de entender qué pasa por la cabeza de la otra persona, qué ha sentido y cómo ha sido percibido por el otro. Fíjate qué interesante, y cómo pueden salir además conclusiones diferentes, pueden tener otra visión del otro y comprenderlo. Quizá no aceptar su propuesta, ¿no? Ni tomarla como bandera de vida, pero sí entenderlo. La importancia de entender al otro, de ser empático. Empatía. Eso es importantísimo. A la hora de tú escuchar al otro, de entender los argumentos, por lo menos abrirte a escucharlo, te permite una visión mucho más clara, abrir un abanico de posibilidades de solución al problema que al fin y al cabo aqueja a todos los sectores. Justamente porque es tan difícil para nosotros como periodistas eso. Bueno, porque el mediar entre ambas partes siempre resulta complicado. Pero ¿cuál es la tarea de nosotros? Bueno, a partir de ese abanico de posibilidades, de esas posiciones adversas, vamos a presentar un abanico de soluciones, porque el punto de encuentro existe siempre. Y era lo complicado a la hora de uno hacer argumentos versión semanal, porque era hacer la recopilación de esas posiciones sobre un mismo tema y poder hacer el ejercicio del punto de encuentro. Vaya tarea difícil para la producción, para todos nosotros, el poder lograr a partir de ese punto de encuentro mostrar la solución, porque al fin y al cabo eso es lo que nosotros también necesitamos urgentemente. Soluciones para avanzar en la coyuntura actual. Propuestas, soluciones. ¿Por qué propositivo? Porque viene de propuestas, porque viene de propósito, porque existe un propósito detrás de cada intención. Marayira, ¿y qué te ha costado ahora en tu trabajo que realizas en la radio, pensamiento propositivo? ¿Sigues manteniendo estas ideas de fomentar la tolerancia, el respeto, el diálogo? ¿Qué crees que hace cuesta arriba la labor del periodista que tiene este enfoque propositivo? ¿Crees que es más difícil llegar a la población? ¿Te ha costado? Ha costado justo por lo que comentábamos en el segmento anterior, porque no vende. Pero lo importante no es vender, sino insistir, persistir, lograr que ese mensaje llegue. ¿Qué cuesta más? Cuesta mucho más. Pero la satisfacción personal que da el hacer entender al otro que somos un universo de pensamientos, que somos un universo de posiciones, que hay criterios que obedecen a valores, a formación familiar, y que cada una de esas características hacen parte de pensamientos diferentes. Eso en lo particular, y yo sé, hablo por ti porque lo hemos hablado muchas veces, sé que a ti también te ocurre, eso nos llena la bodega del alma, porque de alguna manera sabemos que estamos abonando pues un terreno que es fértil, es un terreno que es necesario. Además, el pensamiento propositivo tiene que calar, y siento que de hecho está haciendo. Entender desde una visión imparcial a ambas partes, justamente para tratar de encontrar esos puntos de encuentro que sirvan para llegar a esas soluciones. Es importante, cuesta, pero es una vía que no hay que abandonar. Vamos a revisar, Marayira, tu columna en El Universal sobre el artículo que escribiste de el pensamiento propositivo. Lo vamos a ver en nuestra pantalla. Periodismo propositivo. Creo que para ejercer, haces acá una cita de el escritor Richard Kapuscinski. Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, una buena mujer.
buenos seres humanos. Eso es una de las premisas del periodismo. También Gabriel García Márquez insistía en eso, ¿no? Esto es un oficio que tienes que ser noble, tienes que tratar de ser empático, como lo veníamos hablando, para poder hacer ese mensaje a la población que pueda llegar con una finalidad propositiva. El camino no es fácil, como refieres acá, aquí en el artículo dice, para la comprensión de este periodismo propositivo, los modelos referentes son de gran ayuda, las diferentes concepciones que hay sobre este entorno ideal de perfecto equilibrio y la integralidad que trasciende cualquier entorno político o social. Encontrar ese equilibrio para ganar, un periodismo de calidad, responsable, imparcial, objetivo, formativo, constructivo, que tanta falta nos hace. Acabar con el juego suma cero. Tú ganas, pero yo pierdo. Claro. Ganar. Y eso en todos los ámbitos también. En todos los ámbitos. Y eso es lo que debemos promover. Hacer periodismo propositivo sabemos que no es fácil. Estamos inscritos en eso. Argumentos está inscrito en ese concepto, en esa filosofía. Y yo insisto en que de alguna manera todos debemos ir caminando en ese sentido, en esa dirección. Lo he visto incluso de periodistas, de compañeros a quienes quiero muchísimo, que ejercieron una posición mucho más radical en su momento, en años anteriores, cuando, bueno, existía, no porque mayor no polarización, una polarización que todavía extrema, hay, pero menos. Está más suave. Pero ahora entendieron que sí hay una necesidad, hasta por uno como persona, deslastrándote de tu rol de periodista, de profesional, Claro. porque te hace daño. El estar constantemente sumido en un conflicto, el contar las noticias, que además uno cuando cuenta noticias, uno está transmitiendo emociones. Claro. Y eso se siente también. Si tú transmites emociones con rabia, con rencor, porque no estás de acuerdo con determinadas cosas, que puede pasar y que somos humanos, pero ahí es cuando uno tiene que pasar el switch, porque tú ejerces en este momento una labor que es muy importante y ejerces influencia. Sí, y que para eso no nació el periodismo, pero fíjate que ese tema que tú mencionabas, de que como vende mucho más, vemos periodistas que se convierten en actores políticos y que incluso son muy aplaudidos. Incluso en estos días en las redes sociales alguien le compartía al periodista, al colega Vladimir Villegas, le decía, mira Vladimir, esto es periodismo, y ponían el ejemplo de una presentadora argentina que peleaba con uno de sus invitados, incluso lo botaba del estudio, tipo programa Laura en América, y le decía, mire Vladimir, este es el verdadero periodismo. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué entiende la gente por verdadero periodismo? ¿Creen que hacer show, que ponerse en esa actitud? Obviamente tú como persona tienes tus ideas, tienes tus planteamientos y hay cosas que también, pues, obviamente resentimos, pero saber manejar esas emociones y no crear más zozobra, pánico, rabia en la población, sino encontrar o pedir, ¿no? Exigir respuestas a esa persona que ha fallado a la población, pero desde la postura respetuosa. No convertirte en rehén tampoco del pensamiento del otro. Claro. Puedes no compartirlo, pero el respeto aquí es primordial, es fundamental, el respeto, la tolerancia y la empatía. Bueno, Marayira, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo lamentablemente. Lo sé. Pero bueno, esta puerta está aquí siempre abierta en este espacio que es de nosotras, que es de nuestra audiencia, que es de Globovisión.